¿qué es el Occidente? Occidente puede significar muchas cosas. Como concepto de ubicación, Occidente es un concepto eurocéntrico que identifica a Europa como centro del mundo. Hacia el oeste se encuentra el occidente, es decir, en donde se pone el sol. Por donde sale el sol viene el oriente, geográficamente. Entonces occidente se antepone o superpone al oriente, está en la dirección contraria al oriente, geográficamente, desde un concepto eurocéntrico en donde Europa pues está en el centro. Culturalmente se habla de diversas bases que componen el occidente. Primero, una base cristiana en donde, bueno, prácticamente tiene origen en Eurasia y, bueno, se utiliza para referirse a aquellos países que en este proceso de expansión europea adoptan la cultura de base cristiana, que tienen también como pilares tres ciudades importantes. Por un lado, Jerusalén como cuna de la cultura cristiana, Roma como ese impulsor y ese propulsor de la cultura cristiana, y Atenas, Grecia, por el pensamiento y la filosofía griega que arropa lo que conocemos como pensamiento occidental. Cabe señalar que ya para la Edad Media y posteriormente para el siglo pues de las luces, el siglo de la Ilustración o el periodo de la Ilustración, se identifica a lo occidental con el positivismo, con la búsqueda de la ciencia, con el pensamiento racional, sobre todo después de la Revolución Francesa, también con un sistema capitalista de producción, de concentración de la riqueza en pocas manos, y por otro lado, pues también de modernidad. El occidente es antagónico durante la Guerra Fría con el capitalismo, abanderándolo como sistema económico del mundo comunista, y con la democracia, en donde se supone que los gobernados eligen a sus gobiernos, al sistema de partido único. En la actualidad se entiende pues por occidente un concepto eurocéntrico que describe ciertas prácticas en política, en economía, en cultura, en religión y también hasta en filosofía. Lo encabezarían principalmente Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, e incluso se habla de que países orientales como, con la salvedad pues de que este es un concepto eurocéntrico, como Japón y Corea del Sur, cada vez adoptan más prácticas culturales como en Estados Unidos y como en el Reino Unido, y por eso se habla de un proceso de occidentalización, pues están bajo su esfera de influencia. Advierto que no existe un concepto único de Occidente, no me hagan hablar, por eso hay mucha gente que se confunde, pero según la época y el enfoque o la cultura que lo utilice, encontrará respuestas a la pregunta de qué es el Occidente. Como concepto geográfico es antagónico al Oriente, el lugar por donde se pone el sol. Como concepto cultural es justamente arropado por la base cristiana, como concepto político la democracia, como concepto económico se le relaciona con el capitalismo.